Mika Miller era una mujer que vivió una vida marcada por un destino trágico, pero también envuelta en misterio. Su historia comenzó en un entorno que desde fuera parecía ser uno de fe, devoción y comunidad. Estaba casada con John Paul Miller, el líder de Solid Rock Ministries, una iglesia ubicada en Carolina del Sur, que era conocida por sus enseñanzas estrictas y su enfoque rígido en la vida cristiana. Pero detrás de las puertas cerradas de su hogar, Mika luchaba contra una realidad completamente diferente. Una vida de abuso emocional y psicológico. Lo que parecía ser una vida normal para quienes observaban desde lejos, pronto se transformó en un relato de desesperación, miedo y finalmente tragedia. Mika había expresado en múltiples ocasiones a sus seres cercanos que temía por su vida, que sentía que estaba siendo acechada por su esposo, quien según sus propias palabras había colocado dispositivos de rastreo en su coche y manipulado su vida de maneras que solo un abusador podría. Su miedo creció a medida que su relación con John Paul se volvía cada vez más tóxica, pero lo que realmente desconcertó a quienes la conocían fue la discrepancia entre lo que mostraba al mundo y lo que sufría en silencio. En abril de 2024, Mika tomó una valiente decisión: buscar un futuro diferente. Había solicitado la separación de su esposo y había comenzado a planear un nuevo comienzo. Tenía intenciones de mudarse a Kenia para realizar trabajo misionero, una señal de que aún tenía sueños y esperanzas de escapar de la oscuridad que había oscurecido su vida. Pero antes de que pudiera dar ese paso tan crucial, fue encontrada muerta el 27 de abril de 2024, en el Parque Estatal Lumber River en Carolina del Norte. La versión oficial fue que Mika había muerto por suicidio, pero ¿era esta realmente la verdad? ¿O había algo más oculto en su muerte? ¿Algo que no estaba siendo explicado? El misterio comenzó a crecer cuando su familia y amigos más cercanos que conocían las luchas internas de Mika rechazaron esa explicación. Ellos no creían que Mika hubiera llegado al extremo de tomar su propia vida. Ella había compartido con ellos su temor constante, sus planes de huir, su deseo de empezar de nuevo. Las circunstancias de su muerte solo alimentaron aún más las dudas. ¿Fue realmente un suicidio o fue el trágico desenlace de años de abuso? Esta incógnita sigue sin resolverse, lo que ha dejado una sombra de misterio sobre su historia. A lo largo de los meses que siguieron a su muerte, las protestas por justicia crecieron. Familiares y amigos exigieron respuestas, mientras la comunidad religiosa que una vez la apoyó observaba en silencio. La versión oficial, defendida por su esposo, se mantenía firme, pero muchos no estaban convencidos. Las preguntas seguían sin respuesta. ¿Por qué alguien tan llena de esperanza, con planes de futuro, tomaría una decisión tan drástica? ¿Qué secretos estaba guardando el entorno de Mika y cómo afectaron estos factores a su vida y a su trágica muerte? ¿O encubrimiento o simplemente la tragedia de una vida rota? La historia de Mika Miller no es solo la de una víctima de abuso, es también una historia de misterio, de preguntas sin respuestas y de una búsqueda constante de la verdad. ¿Qué realmente ocurrió en esos últimos días de su vida? ¿Qué secretos se esconden detrás de su aparente suicidio? Lo único claro es que su muerte dejó más preguntas que respuestas, y con cada día que pasa, la sombra del misterio sigue envolviendo su historia. Mika Miller fue una mujer que captó la atención por su conexión con una comunidad religiosa y tristemente por su trágica muerte. Estaba casada con John Paul Miller, el fundador de Solid Rock Ministries, una iglesia en Carolina del Sur. A lo largo de los meses previos a su muerte, Mika había expresado varias veces su preocupación por su seguridad, reportando incidentes de acoso como el daño a sus neumáticos y la presencia de dispositivos de rastreo en su vehículo. Ella temía por su vida, sospechando que su esposo podría estar siguiéndola, y había compartido estas preocupaciones con miembros de su familia. Los últimos días de Mika estuvieron marcados por su angustia, pero también por momentos de resiliencia. En abril de 2024, solicitó la separación de su esposo y compartió videos en línea, ofreciendo consejos a quienes se encontraban en situaciones de abuso, destacando que a pesar de la violencia en su matrimonio, estaba decidida a escapar y empezar de nuevo. Tenía planes de mudarse a Kenia para realizar trabajo misionero.
Sin embargo, el 27 de abril de 2024, fue encontrada muerta en el Parque Estatal Lumber River en Carolina del Norte. Su esposo John Paul Miller declaró públicamente que la causa de su muerte fue un suicidio, pero su familia y amigos rechazaron esa versión, sosteniendo que las circunstancias de su muerte estaban vinculadas al abuso que ella había sufrido. La muerte de Micah provocó una ola de indignación y protestas, con su familia y sus seguidores pidiendo justicia y rechazando la idea de que su muerte fue suicida. Insistieron en que su fallecimiento estuvo relacionado con el abuso que había experimentado en su relación, lo que sigue siendo un tema de debate en torno a la violencia doméstica y las comunidades religiosas que a menudo callan estas situaciones. El caso de Micah Miller es un tema que sigue envuelto en misterio, con muchas incógnitas sin resolver sobre su trágica muerte. Aunque las autoridades iniciales concluyeron que su deceso fue un suicidio, su familia, amigos y parte de la comunidad creen que la versión oficial no explica completamente las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Micah había reportado varios incidentes de acoso por parte de su esposo, John Paul Miller, antes de su muerte, incluyendo el sabotaje de su vehículo y la colocación de dispositivos de rastreo. Estos informes de abuso, sumados a las preocupaciones que Micah expresó sobre su vida y su deseo de escapar, alimentaron las sospechas de que su muerte pudo estar relacionada con el abuso doméstico que había sufrido. La familia de Micah, especialmente su hermana, insistió en que ella no estaba en un estado de desesperación como para tomar su propia vida, dado que ella había mostrado planes de futuro, como mudarse a Kenia para realizar trabajo misionero. El misterio se intensificó cuando, tras la muerte de Micah, John Paul Miller, su esposo, dio una versión contradictoria, indicando que ella había luchado con problemas de salud mental y suicidio en el pasado, pero también sugiriendo que él mismo la había ayudado a superar esos momentos difíciles. Sin embargo, algunos seguidores de la iglesia y amigos cercanos de Micah han señalado que su esposo no actuaba de manera adecuada ante las denuncias de abuso. Esto generó más dudas sobre las verdaderas razones de su muerte. Después de su fallecimiento, la familia y amigos de Micah organizaron protestas y memoriales, pidiendo justicia y reclamando que la versión del suicidio no era coherente con lo que sabían de ella. La comunidad se dividió, con algunos defendiendo la versión oficial del suicidio y otros sospechando que la muerte de Micah fue un acto relacionado con el abuso que había sufrido durante su matrimonio. En cuanto a si el caso se resolvió, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Las investigaciones iniciales apuntaron a un suicidio, pero el debate sobre la influencia del abuso en su fallecimiento sigue siendo central para sus seres queridos. La comunidad aún está buscando respuestas y justicia, lo que indica que el misterio de lo que realmente sucedió con Micah Miller podría no haberse resuelto por completo. Sí, existen otros casos similares al de Micah Miller, aunque cada uno tiene su propio contexto y complejidad. Estos casos suelen estar relacionados con dinámicas de abuso tanto físico como emocional, dentro de comunidades religiosas o matrimonios controladores, y las consecuencias devastadoras que esto puede acarrear para las víctimas. A menudo las víctimas se sienten atrapadas entre el miedo, el aislamiento y la presión de mantener la fachada de una vida perfecta ante los demás, lo que puede llevarlas a tomar decisiones trágicas o a vivir en un constante estado de angustia. Uno de los factores recurrentes en estos casos es la falta de apoyo adecuado por parte de la comunidad religiosa o familiar, lo que agrava la situación. Las personas que se encuentran dentro de ciertas comunidades religiosas a veces enfrentan una lucha interna entre las enseñanzas de su fe y las realidades de su vida personal. En muchos casos, especialmente en comunidades religiosas conservadoras, las víctimas de abuso pueden sentirse culpables o avergonzadas, lo que les impide buscar ayuda o incluso hablar de su sufrimiento. Un ejemplo de este tipo de situaciones es el caso de Tina Anderson, quien también sufrió abusos dentro de una comunidad religiosa. Pero a diferencia de Micah, el abuso era de naturaleza sexual y fue perpetrado por figuras de autoridad dentro de la iglesia. Este tipo de casos revela una dinámica de poder en la que las víctimas se sienten atrapadas y sin opciones de escapar, ya que temen la condena social o la pérdida de su lugar en la comunidad. En otros casos, el sufrimiento emocional y psicológico relacionado con el abuso y la opresión dentro de ciertas estructuras religiosas
ha llevado a algunas personas a tomar decisiones extremas. Los estudios sobre suicidio espiritual o muerte por desesperación indican que las personas que experimentan un profundo sufrimiento debido a las expectativas religiosas pueden caer en un estado de desesperanza. Esta desesperación puede desencadenar suicidios, intentos de suicidio o conductas autodestructivas. Además, hay que tener en cuenta el fenómeno de la alienación social y la falta de apoyo externo. Las víctimas de abuso dentro de contextos religiosos a menudo se sienten aisladas, no por sus parejas abusivas, sino también por el temor de ser juzgadas o rechazadas por su comunidad si deciden hablar. Esto genera un ciclo de silencio y represión emocional, que en algunos casos culmina en tragedias como suicidios o muertes violentas. Las investigaciones sugieren que este aislamiento, junto con la culpabilidad religiosa, puede ser una combinación fatal. Las personas que no tienen un espacio seguro para expresar su dolor, o que sienten que sus preocupaciones espirituales no son válidas o comprendidas, pueden llegar a perder la esperanza en la posibilidad de una solución. El caso de Micah Miller también resalta cómo la falta de intervención o la respuesta insuficiente por parte de las autoridades religiosas y comunitarias puede contribuir a la escalada de estos problemas. Muchas veces, las iglesias o grupos religiosos tienen una visión conservadora del sufrimiento y del suicidio, lo que puede llevar a una falta de acompañamiento adecuado para aquellos que luchan con la salud mental o con las secuelas del abuso. Sin un apoyo real y eficaz, las personas pueden sentirse condenadas a una vida de sufrimiento, y esto puede afectar profundamente su bienestar emocional y físico. En este sentido, la respuesta de las comunidades religiosas y de las instituciones sociales está evolucionando lentamente. En los últimos años, algunos grupos han comenzado a reconocer la importancia de la salud mental y la necesidad de brindar apoyo adecuado a las víctimas de abuso. Sin embargo, el camino hacia una comprensión más profunda de los efectos del abuso espiritual y emocional es todavía largo, y muchos casos siguen quedando sin resolver. En resumen, casos similares al de Micah Miller siguen ocurriendo en diversos contextos, pero la solución a estos problemas es compleja. La clave está en cambiar las estructuras de poder que permiten el abuso, brindar espacios seguros para que las víctimas puedan expresarse, y fomentar una comprensión más profunda de la intersección entre la fe, la salud mental y la violencia. La solución no solo depende de las autoridades religiosas, sino también de una respuesta colectiva que involucre a las instituciones, los familiares y la sociedad en general para erradicar estos abusos y prevenir más tragedias. El caso de Micah Miller sigue siendo un enigma sin resolver, un recordatorio de cuán complejas pueden ser las realidades ocultas bajo las apariencias. A pesar de que las autoridades concluyeron que su muerte fue un suicidio, la familia y amigos cercanos a Micah continúan buscando respuestas. Las múltiples facetas de su vida, desde los abusos que denunció hasta sus planes de escapar hacia una nueva vida, crean un panorama lleno de preguntas sin resolver. Las versiones sobre las circunstancias de su muerte siguen enfrentándose a la evidencia de las contradicciones dentro de su entorno más cercano. La denuncia de abuso que Micah había hecho antes de su fallecimiento, las tensiones dentro de su matrimonio y sus planes para un futuro mejor chocan con la idea de un suicidio premeditado. ¿Es posible que su muerte fuera el trágico resultado de una vida marcada por el abuso y el miedo? O tal vez hubo un intento de ocultar la verdad detrás de una conclusión prematura y conveniente. La lucha de Micah por liberarse de su tormento, sus esfuerzos por escapar de un matrimonio abusivo y sus planes para iniciar una nueva vida reflejan el dolor y la desesperación que muchas personas en situaciones similares enfrentan. La falta de respuestas claras ha dejado una huella profunda en aquellos que la conocían, generando no solo un deseo de justicia, sino también una inquietante sensación de incertidumbre. La historia de Micah Miller sigue siendo un recordatorio de las sombras que acechan en las relaciones personales y el difícil camino hacia la verdad cuando las estructuras de poder se interponen. A medida que el tiempo pasa, la memoria de Micah se mantiene viva en aquellos que buscan comprender lo que realmente ocurrió, en aquellos que no descansan hasta que se haga justicia. Si bien no se ha resuelto el misterio, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Hubo más detrás de su muerte que lo que las autoridades estuvieron dispuestas a reconocer? El legado de Micah Miller, lleno de amor, sufrimiento y misterio,
Sigue pidiendo respuestas que quizás aún no estamos preparados para escuchar.